pues nuestra empresa empezó mi abuelo en los años 1920 del siglo pasado y venía de la zona de Guijuelo y de Ledrada y la Nava de Béjar, que era la abuela era de Guijuelo y el abuelo de la Nava de Béjar. Vinieron a Mayén, un pueblo de la provincia de Zaragoza, venían vendiendo embutido ibérico y por alguna razón especial les gustó el pueblo y se instalaron allí. Empezaron con un negocio de coloniales, vendiendo otro tipo de producto, aparte de embutido que les mandaban sus parientes, y luego más tarde empezaron ya con el tema de ganado, engordando ganado, tanto de porcino como también vacuno. En el año 51 le compraron la fábrica a don Alfonso Kur, un chacinero alemán que vino a Zaragoza y montó una fábrica de embutidos. Entonces se la compró el abuelo y de ahí nos viene lo que es la fabricación en producto cocido y en el producto especializado de producto alemán. Luego ya empezamos nosotros, la tercera generación, estuvieron antes mis tíos llevando a la fábrica y en la tercera generación empezamos nosotros y ahí ya renovamos instalaciones, que fue en los años 80, y después hemos seguido hasta el año 2003 que nos asociamos con José Antonio Palacios fundando Palver, que es una otra sociedad que tenemos en la cual es sala de despiece. Y de ahí hasta hoy día que estamos en un segundo impulso con un tema de internacionalización y de proyectos de investigación. Nosotros nos formábamos trabajando en casa, era una de las cosas que yo siempre considero que ha sido importante en mi formación. Mi padre tenía una granja de ganado, entonces nosotros trabajábamos con él también en casa, le ayudábamos y luego pues si te gustaba el tema como me pasaba a mí, del tema del negocio, del trato, pues siempre intentabas acompañarlo, te escapabas con él, ir a los mataderos, ir a cuando ibas a comprar ganado, pues, y eso te enseña en la vida bastante. Luego estaba lógicamente la formación académica, yo hice Derecho y después ya pues decidí meterme en lo que era la fábrica de embutidos que hemos comentado, que se lo compró don Alfonso Kur, y meterme en ese tipo de negocio que era fabricación de producto especializado en alemán, ¿no? Que es un producto de más alta calidad y teoría pues mejor y conlleva sus ventajas y sus inconvenientes, como todo. A mí hay dos palabras que me gustan mucho, que son la palabra actitud y aptitud, con C y con P. La aptitud está muy bien, que al fin y al cabo es la formación, que es fundamental y por supuesto que hace falta, pero luego a la hora de trabajar es muy importante lo que es la actitud. Una persona muy formada, pero que luego no tenga interés en la empresa o que esté allí porque tiene un título y quiere ganar un dinero, pues no es lo ideal. Lo que queremos nosotros, por lo menos en mi caso, y pienso que la mayoría de los empresarios, es gente que esté implicada con la empresa, que le guste el trabajo, que le guste el negocio y sobre todo que te apoye y que te siga. Basándonos en lo que hemos comentado de la personal, de lo que nos gusta del personal, de cara a un futuro hay que pensar, por supuesto, mucho más en la formación de lo que yo he tenido hasta ahora, ¿no? Entonces sí que valoraremos mucho pues, todo el tema de formación técnica en lo nuestro. Aquí en Zaragoza, por ejemplo, hay en Movera, hay un instituto en el cual, que es de la DGA, en el cual hay formación específica de gente pues, para el tema de fabricación de embutidos. Pero también se valora lo que es todo el tema pues, técnico superior, ¿no? Como es el caso de tecnólogos, y en el caso nuestro tenemos contratado una persona, Beatriz, que gracias a ella pues estamos ahora metidos en proyectos pues tipo CEDETI, de investigación y queremos seguir adelante. Y más también se valorará todo el tema de idiomas por el tema de internacionalización y porque cada vez hace falta más, en los mercados son más amplios. Bajo mi punto de vista, el consejo para los jóvenes principal es que, por supuesto, que se formen, pero que tengan mucho más contacto del que tienen con lo que es con el trabajo, con la empresa, y sobre todo también pues el trato con las personas. Luego la empresa no es solo trabajo, es también el trato con las personas y hay que tener en cuenta que estás una cuarta parte de tu vida trabajando, pues a poder ser intentar encontrar un trabajo que sea algo que te guste, que al final sea ocio. Eso sería lo ideal.